Bueno, anirem començant. Me podeu afirmar per el xat que me sentiu bé? Que esteu connectats. Gràcies, Susana. Bé, i de res, anirem començant, d'acord? Bé, jo ara faré la introducció en català i després ja el webinar se farà en castellà, d'acord? Bé, bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per ser aquí. Jo soc la Mireia Olivares, soc assessora de l'oficina Acelerar Pimes a la Cambra de Comerç i bé, us dono la benvinguda en aquest taller formatiu que organitzem nosaltres, l'oficina Acelerar Pimes a la Cambra de Comerç de Mallorca. I bé, abans de començar, dir-vos que les oficines posades en marxa per Re.es, amb col·laboració de la Càmera d'Espanya, tenen com a objectiu impulsar la transformació digital de les pimes i de les petites i mitjanes empreses, micropimes i autònoms, d'acord? Aquestes actuacions estan finançades per el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a través del Fons Next Generation dins el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, no, 2026, 2026, i dins el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025. A veure, després d'això, dir-vos que la sessió d'avui, que està dirigida per pimes i autònoms, i per micropimes, Nana Morales, de l'empresa de refineria, us ensenyarà pues, com podem treure més clients amb les campanyes de Google Ads i Meta Ads, d'acord? Dir-vos que us he habilitat el xat, alguns ja ho he escrit, moltes gràcies, per si teniu preguntes i demanar-vos que, si les teniu, pues, les podeu anar escrivint durant la sessió, però que seran contestades en el final de la sessió, d'acord? Per part de Nana. I bé, abans de donar pas a Nana, us comentaré un poquet, com sempre, el tema d'un poc de lo que fem a l'oficina Cera Prime, per als qui no ho sàpiga. Bueno, primer de tot, dir-vos que, com ja sabeu, a dia d'avui l'oficina Cera Prime és un punt d'informació sobre temes de finançament. Qualsevol línia de finançació nova que surti abans de la que hi havia fins ara d'escrit digital, l'informarem a través de les nostres xarxes, del boletín, i també pues, farem un poc de punt d'informació, d'acord? Per tant, bueno, estigueu al tanto i si surt alguna cosa, us podeu telefonar i aquí pues, la Cambra de Comerç el que serà és un punt d'informació sobre totes aquestes noves ajudes que vagin sortint. Després també seguirem amb l'assessorament i l'acompanyament personalitzat en temes de transformació digital. Si per lo que sigui ja heu demanat escrit digital i no sabeu encara en quina solució gastar-lo, demaneu una cita amb nosaltres, telefoneu-nos i ho mirem plegats, farem un diagnòstic per veure exactament què necessiteu i si no és escrit digital pues, serà una altra subvenció, però bueno, pues, aquí estem no? Per acompanyar-vos en aquest procés de transformació digital, ja sigui fent simplement un diagnòstic i després un pla de recomanacions, o ja sigui cercant altres línies de finançament en el cas de que ja tingueu molt clar exactament el que voleu fer. Després, com sempre, ja sabeu que fem cada més o menys 15 dies fem un webinar relacionat amb transformació digital i digitalització, avui de la mà de Nana Morales de Refineria, i després, més o menys un pic més, fem jornades i tallers presencials sobre temes de transformació digital. El dia 12 de desembre fem una cambra sobre facturació electrònica, i ja de cara en el 2026 començarà una altra vegada les jornades d'estudi, que ja us havíem informat. Val? Després, res, això ja per anar acabant. Si necessiteu ajuda d'alguna cosa, informació sobre altres noves línies de finançament o necessiteu un diagnòstic digital, us podeu demanar cita i res, aquí teniu el QR i el correu i ja sabeu que sempre estem a disposició del que necessiteu. I ara, bueno, no m'ho vull enredar més. Benvinguda, Anna, i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i per fer de ponent avui en aquest webinar. Tot teu, pot començar quan vulguis i de nou moltes gràcies. Súper, muchas gracias a ti. Bueno, buenos días. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Y vamos allá, tengo aquí una presentación. Y vamos a ello.
Como ya sabéis, el tema de hoy es, nos vamos a centrar en cómo atraer clientes, tanto con campañas, ay, voy a emitir por aquí, tanto con campañas de Google Ads y Meta Ads. Antes de empezar, bueno, quiero hacer un poquito de presentación para que me conozcáis. Ay, se me fue. Vale, mi nombre es Ana, yo estoy graduada en publicidad y en relaciones públicas, vivo en Mallorca y llevo más de 5 años trabajando en refinería. Y también, además de obtener el puesto en el líder del departamento de Pay Media, también soy docente, hago diferentes cursos y demás, pero actualmente estoy también en Luis Vives haciendo de profesora en el grado superior de marketing digital. En las asignaturas tanto de todo lo que es publicidad online como en analítica web. En cuanto a mi experiencia, yo empecé aquí en Refinería en el departamento de social media, gestionando lo que es redes sociales para diferentes clientes y pues al final al añito o así me quise cambiar un poco de departamento y estuve formándome para formar parte del equipo de PayMedia y también en el departamento de analítica. He estado gestionando proyectos tanto con mercados de aquí a nivel Baleares, España y ya también a nivel Europa internacional, ya que nosotros también gestionamos clientes en Cuba y en México. Y al final mi día a día está totalmente enfocado a gestionar campañas, conectar datos, hacer estrategias, plantear piezas de campañas, es decir, los anuncios. Y pues eso es un poquito mi día a día. Para aquellos que no sé si conocéis Refinería, quería hacer simplemente una breve introducción. Nosotros sí que somos una agencia especializada pues, en marketing, pero también tenemos servicios de desarrollo web y aplicaciones. Tenemos una productora audiovisual y servicio de consultoría para empresas. Como os decía, tenemos la oficina aquí en Mallorca y luego hace poquito, más de un año, se abrió también una en México y en Cuba. Y lo dicho, tenemos diferentes tipos de clientes. Es verdad que tenemos más pequeñitos, más medianos, más grandes y tanto a nivel Mallorca como puede ser eso, a nivel internacional. Para ir entrando en lo que es la sesión, había planteado, como ha dicho Melilla, las preguntas al final y eso, pues las podéis ir apuntando de más, así podemos avanzar un poquito más rápido con el contenido y cualquier cosita resolvemos luego. ¿Vale? Lo primero de todo, me gustaría empezar con plantear, antes de saber cómo aplicar estas estrategias de Google y de Meta, en la importancia que tiene ponerse en el puesto del cliente. Es decir, cada cliente es diferente y cada uno tiene su recorrido diferente, sus productos o servicios diferentes y tenemos que ponernos en su piel o, bueno, igualmente en vosotros mismos, ¿no? Tener en cuenta que al final, si sois una empresa, una pyme, tenéis que tener en cuenta que no todas sois iguales, que no todas vendéis lo mismo y no todas tenéis la misma historia. Entonces, tenemos que entender, tanto a nivel empresa como a nivel quién me va a comprar, ese contexto. Eso es lo que yo quiero plantear, ¿no? Entonces, si ya estamos pensando en la persona que nos va a comprar un producto o un servicio, pues tenemos que entender cómo se comporta, crear como un perfil. Esto nosotros le solemos llamar buyer persona. Pensar, por ejemplo, pues si soy una empresa que vende productos me invento, proteínas y ropa de deporte, ¿vale? Pues mi perfil es una persona de esta edad que vive en esa zona, que tiene ese tipo de poder adquisitivo, según lo que yo también estoy ofreciendo. Pues son mujeres, son hombres, con qué características, ¿sabes? De este estilo. Luego, tenemos, una vez este perfil, ya vamos a entender mucho mejor a quién nos estamos dirigiendo y también de esta forma podemos elegir qué canal consume este perfil de persona para yo poder trabajarlo y estar allí presente. Es decir, por ejemplo, si sabemos que tenemos un público muy joven, pues a lo mejor podemos plantear otras estrategias como publicidad o contenido en TikTok, por ejemplo. En este caso, pues vamos a trabajar Google y Meta, pero bueno, que sepáis que al final, una vez sabes o conoces cuál sería tu tipo de cliente, pues tenemos que preguntarnos qué tipo de contenido consume esa persona. Si, por ejemplo, también puede ser un anuncio en periódicos físicos. Si es una persona que creemos que activamente está actualizándose en cuanto a noticias y demás. ¿Vale? Luego, también tenemos que plantear el mensaje. ¿Vale? Porque al final, además del canal y el tipo de persona, tenemos que plantear muy bien qué vamos a comunicar para que ese mensaje
ya no solo sea leído, sino que también sea recordado. Aquí quería plantear un poquito, al final, lo que es el proceso desde que un posible cliente mm, nos conoce hasta que puede llegar a comprar. Tenemos que plantear, eso es un poquito lo que yo decía, cuando tenemos que entender al cliente, también no solo tenemos que entender pues, lo que puede ser su día a día, sus aficiones, sus comportamientos, sino que también tenemos que tener en cuenta en qué etapa está, porque podemos estar impactando o querer impactar a un usuario que todavía no nos conoce, o queremos lanzar un mensaje a alguien que ya nos conoce e intentar que nos compren, ¿sabéis? O, por ejemplo, a una persona que ya ha comprado y queremos que vuelva a hacer esa compra. Entonces, realmente nosotros siempre cuando planteamos una estrategia, además del mensaje que queremos transmitir, pensamos en qué momento de la vida está ese cliente con nosotros y lo dividimos en estas tres. Entonces, creemos que todos los clientes pasan por este proceso y los vuestros, pues, también pasan por este proceso. Y nosotros mismos, si lo planteamos para cualquier compra que solemos hacer, también seguimos este ritmo del proceso. ¿Vale? Luego, lo que yo os comentaba, vamos a trabajar sobre todo las plataformas de Google y de Meta, aunque haya otras como por ejemplo TikTok, LinkedIn y demás, porque al final consideramos que, uno, es la que más trabajamos, nosotros a nivel agencia también, es la que más solemos ofrecer al final, porque casi todo el mundo está utilizando Google, además que hay otros navegadores, es el navegador por excelencia. Y Meta Ads, que al final lo que se compone es de Facebook e Instagram, también son las redes sociales con más usuarios. Y es donde al final creemos que puede estar más todos los tipos de perfiles de clientes, ¿no? Si tenemos que comparar, que esto ahora lo veremos en más profundidad, Meta de Google, yo diría que Google es una herramienta que sirve para impactar a usuarios que están en esa fase que ya os están buscando, o no a vosotros, pero sí que están buscando ese producto o ese servicio. Es decir, alguien que a lo mejor está buscando activamente en el buscador coche de segunda mano. Vale, pues es una persona que ya está buscando sobre ese tema. Sin embargo, Meta sí que puede ser al final una gran plataforma para llegar a un público de interés, pero no es una persona que está activamente buscando ese producto o ese servicio, sino que al final pues, puede ser una persona que está pues, en el sofá de casa o en el descanso del trabajo, puede estar haciendo cualquier tipo de actividad menos una búsqueda concreta. Entonces lo que haríamos sería darles a conocer nuestro producto o servicio. Y luego la campaña puede tener diferentes objetivos, pero al final aparecemos sin que una persona nos esté buscando en ese momento. Por eso decimos que realmente Google sería para capturar la demanda que está pasando, y luego Meta sería pues al final para darle más generación de esta. ¿Vale? Entonces, siguiendo por la parte de cómo piensan tus clientes, yo os diría que es súper importante tener en cuenta cómo os comunicáis. Hay que ser claro, hay que ser coherente. Luego, todos los mensajes que podáis estar transmitiendo a través ya sea de los anuncios que podáis tener en la web, todas las redes sociales que podáis estar empleando, todas deberían seguir un mismo tono, una misma comunicación, hablar de los mismos temas o que tengan esa relación. Porque al final nos ha pasado que hay clientes que por lo que sea no tienen contratado, por ejemplo, aquí el servicio de redes sociales, lo llevan ellos mismos. No pasa nada, pero al final sí que necesitamos que desde campañas y la persona que esté subiendo esos posts haya una alineación para que no parezca que están trabajando diferentes personas sin comunicarse entre ellas. ¿Vale? Y luego, pues al final también una propuesta de valor o toda la comunicación que se haga en cualquier canal que destaque cuál es vuestro elemento diferenciador como empresa, porque la gente va a comprar o va a realizar un proyecto o va a contratar un servicio con vosotros y no con la competencia. Porque hay muchas veces que parece que no es importante. Nosotros tenemos clientes que le hacemos campañas y pues antes de hacer esa primera reunión y demás miramos un poco la web y tal, y luego nos comentan, no, porque a lo mejor nosotros cosas que pueden ser ejemplos muy tontos, tipo, no, pues hacemos envío y a las 24 horas está en casa. O no, esto lo hacemos gratis, un asesoramiento, o en la primera visita es gratis. Pues todos estos detallitos que al final son ganchos o cosas diferenciadoras que pueden llamar la atención, son información, o sea, es información que tiene que estar
tanto en web como en anuncios, como en redes sociales, y es esa propuesta de valor que vosotros podéis añadir. Yo aquí os ponía un ejemplo de lo que yo creo que no es atractivo y lo que considero que sí que puede ser al final una conversión para el cliente. Si nosotros en un anuncio ponemos Academia de Inglés en Palma, está bien porque tú al final el mensaje lo estás comprendiendo, pero ¿qué puede convertir más? Este tipo de copy o un aprende inglés en 3 meses con grupos reducidos y nativos. A mí me llamaría más y pensaría que al final me está generando ese mensaje de urgencia y rapidez y que lo voy a aprender mucho más rápido, ¿no? Entonces, yo al final siempre pienso que en un mundo como el de ahora, que estamos constantemente con muchísimos mensajes en la tele, vas conduciendo carteles por la autopista, por las calles, en el bus, en el móvil, en cualquier parte, hay que apostar nosotros a nivel comunicación digital, que es como mi parte, ¿no?, en la que trabajo, por intentar que además de que el mensaje sea claro, que se entienda en esos 3, 5 primeros segundos, porque además tenemos experiencia de que las herramientas que empleamos nos dan información y cuando, por ejemplo, ponemos un vídeo, más del 50% de los usuarios empieza a dejar de ver el vídeo a partir del segundo 8. Entonces, esos primeros segundos son clave y es un error. Muchas veces intentamos comunicar muchas cosas en un solo vídeo o en una sola imagen y no da ese resultado final, sino que a veces es mejor plantear diferentes capsulitas y que el mensaje se entienda bien y que tampoco aburra, ¿no?, al usuario. Vale, entonces, si ya nos vamos a lo que es Google Ads, yo aquí os planteaba un poquito una definición y os decía, pues, ¿qué es Google Ads? Dejo por aquí la ventanita. Súper. Yo decía, Google Ads es la plataforma publicitaria de Google que permite mostrar anuncios en el buscador del propio navegador, pero también tenemos otros espacios que se hacen a través de la plataforma de Google Ads, como puede ser YouTube, la bandeja de Gmail, que esto lo habréis visto, que siempre tenéis una bandejita que es pues social o promociones, pues también puede ir por ahí si es un anuncio. Maps, o sea, todo lo que es la plataforma de Google Maps. Y luego yo aquí os decía, millones de webs del ecosistema de Google. Esto se refiere a espacios publicitarios que Google nos alquila, por así decir. Él lo tiene comprado y pueden ser, por ejemplo, Diario de Mallorca u otros medios online. Eso, hay páginas web que tienen sus propios espacios que tú como empresa puedes hablarles directamente y decirles, por ejemplo, yo ahora sí refinería, queremos hacer un anuncio con Diario de Mallorca y que nos pongan allí mismo un banner, pues lo podemos hacer de dos formas. Tú puedes hablar con ellos y llegar a un acuerdo y decir, pues mira, me lo voy a inventar, 10.000 impactos, ¿qué nos cobrarías? Diario de Mallorca nos dice un precio, cerramos trato si nos interesa y a los 10.000 impactos ya deja de salir nuestro banner. Con Google sí que podemos hacer este tipo de trabajos también, porque directamente lo compra Google, Google es intermediario y entonces nuestro anuncio puede aparecer en los medios online que nosotros le digamos, nosotros le podemos decir Diario de Mallorca, incluso podríamos decir secciones. No, pues en la sección de deportes, a mí me interesa salir aquí. Luego tiene que ver muchas cosas, tiene que ver al final la inversión, el tipo de puja que tú pones, que eso ahora lo veremos. Tiene que ver muchos factores para que al final no siempre vas a estar saliendo tú, sino que eso se va alternando y no lo va a ver lo mismo. Yo que al final, por ejemplo, mi madre que tiene más años tendrá anuncios más personalizados a su edad y demás, o según lo que ella navega en internet, esto es lo que viene a ser el variante. Pero bueno, que al final, según tu audiencia, tú puedes impactar en esos espacios y es muy interesante. Ahora veremos también para qué tipo de mensajes se puede transmitir, que al final es un anuncio que tiene bastante presencia y que eso puedes personalizar. Pues, por ejemplo, yo hago campañas con inmobiliarias que quieren impactar a pues, locales extranjeros alemanes. Entonces, elegimos cuáles son los diarios, por ejemplo, Mallorca, Aceitún y demás, y hacemos anuncios en esta, a ver, ¿me voy a emitir? En esta plataforma a través de Google. ¿Vale? Entonces, ahora veremos un poquito más esto, pero volviendo a lo que es la plataforma de Google Ads, pues eso, nos ayuda a elegir dónde, es decir, en qué espacio, a quién, qué es el tipo de audiencia, cuándo y cómo queremos mostrar esos anuncios y pagamos pues en función de lo que nosotros queramos. Se puede pagar en función de clics, es decir, por las veces que se le da clic al anuncio,
por visualizaciones, que esto tiene que ver con anuncios más visuales, como puede ser un YouTube, o puede ser esos que os decía, pues, por ejemplo, en Diario de Mallorca, o conversiones. Es decir, ya no solo quiero pagar o no me quiero enfocar que mi presupuesto vaya en base a si me ven o si clican en mi anuncio, sino que se mueva para ganar conversiones. ¿Vale? Eso simplemente os lo quería plantear porque según el tipo de estrategia, pues al final se puede definir un tipo de puja u otro. Yo aquí os ponía ejemplos. Si yo quiero tráfico, yo debería decirle a Google que quiero pagar por los clics, porque al final si le digo quiero que me paguen por visualizaciones, pero mi objetivo es que la persona vaya a ver una página en concreto de mi web, no es la configuración que toca. Al revés, si quiero visibilidad, pagaré por impresiones. Es verdad que si luego me ven y van a la web, genial, pero si mi principal objetivo es que me vean, pues pondré esta configuración. Y luego lo que os decía, si quiero ventas o, por ejemplo, la típica web que no se puede comprar, sino que es más de formulario, que necesitas rellenar un formulario de contacto, también se puede hacer este formulario como conversión. Y podemos utilizar la campaña para que al final el objetivo sea este y decirle que nosotros queremos pagar en función a esto. Vale. Se me deja cambiar aquí. Vale, aquí quería introduciros un poco lo que son los tipos de campaña actuales. Lo que existe actualmente son, digo actualmente porque cada X tiempo Google va renovando y vamos teniendo diferentes tipos de campaña. También os quería dejar por aquí, hay alguna que otra más que veo que no la he puesto, pero os la explicaré porque básicamente es muy nueva y de momento nosotros no la estamos empleando tanto, ahora os explico por qué. Primero de todo, la por excelencia que más se suele emplear es la de búsqueda, que es la que yo os digo que se activa una vez el usuario está realizando una búsqueda. ¿Vale? O sea, nosotros, por ejemplo, podemos poner hotel en Mallorca y pues si yo tengo una empresa que es un hotel y estoy en Mallorca, pues quiero que la gente cuando esté buscando estos términos me muestre mi anuncio y estaríamos posicionados en la página de Google. Normalmente suele ser los 3 o 4 primeros resultados de búsqueda que pone anuncio publicidad y muchas veces están en la página de abajo. Es decir, cuando finalizas la página, antes de seguir como a la siguiente página, normalmente puede ser que haya algún anuncio por ahí. Eso también se puede personalizar. Cuando haces la configuración de la campaña, le puedes decir que solo quieres pujar por los primeros puestos. Porque al final yo, por ejemplo, personalmente, no suelo llegar hasta el final de la página y prefiero que mis clientes inviertan para estar de los primeros y que no me diga al final la plataforma que he tenido impresiones y visualizaciones cuando realmente eso es lo que se ha cargado la página y a lo mejor alguien no ha bajado hasta ahí. ¿Sabes? Entonces tendríamos que intentar optimizar siempre por los primeros, que es la finalidad de ese posicionamiento. Luego tenemos las campañas de display, que son lo que yo os decía, estos de banners en webs, blogs y aplicaciones. Lo he dicho, son banners, pueden ser interactivos en formato GIF o puede ser una imagen. Y son los típicos que podemos encontrar tanto, por ejemplo, en Diario de Mallorca y tiene muchísimas ubicaciones. Ahora os enseñaré algún que otro ejemplo. Luego tenemos campañas en YouTube que pueden ser de vídeo o de imagen. Los típicos de YouTube, yo creo que todos los conocemos, de querer ver un vídeo y el típico que te sale o al principio o en medio o al final, que puedes saltar, puedes no saltar. Es verdad que te da muchísima configuración. Aquí, pues al final tenemos el tema de que hay gente que tiene el Adblock para que no le aparezca. Luego también puede ser un tipo de vídeo o de formato un poco intrusivo, porque al final estás parando un poco la experiencia del cliente o, bueno, de un usuario cuando está realizando, pues, es una acción. A lo mejor se quiere poner una canción, se quiere ver un tutorial, se quiere ver algo y justamente le sale el anuncio. Entonces, normalmente estos a mí me gustan cuando de verdad el mensaje es atractivo, es muy visual, si no considero que puede ser más molesto que beneficioso. Sin embargo, sí que está el formato foto, que se puede ver tanto en la home de YouTube o cuando estás visualizando un vídeo, el típico que sale a la derecha, que se ve ahí como la foto. Y es verdad que sería como un poco un banner en un medio online, por ejemplo, Diario de Mallorca, pero en YouTube. ¿Vale? Entonces, que sepáis que YouTube pues también se trabaja a través de Google Ads. Las campañas de shopping, yo creo que todos conocemos lo que es la sección de productos de Google, que al final tú realizas una búsqueda y está pues al final resultados de búsqueda, la pestañita de imágenes y luego está la pestañita de productos. Esto se puede trabajar tanto a nivel orgánico como a nivel campañas. Lo que pasa es que a nivel campañas
pues como todo, se puede configurar y personalizar para saber a quién le quieres salir y al final esto se hace trabajando todo lo que es un documento de inventario de productos en la que al final tenemos que dar pues la imagen del producto, la descripción, ir revisando el stock, pero es verdad que nos ayuda porque también nos posiciona en las primeras posicionamientos de búsqueda. Luego tenemos campañas de local, que estas son sobre todo para negocios físicos, cuando tú quieres que ya no solo que la gente visite tu web y conozca un poquito más de ti, sino que si alguien está, por ejemplo, poniendo en Google Maps eh, cualquier cosa, panadería cerca de mí o farmacia, pues al final tenemos clientes que les interesa competir por ubicación. Entonces, por ejemplo, ayer yo me reunía con un cliente que es una farmacia que está en un pueblo y decía, es que tengo bastante competencia, yo quiero que si alguien ponga farmacia, le salga la mía, que salga destacada y al final tener esa competencia, porque al final una farmacia es un tipo de cliente que tiene muchos productos, tiene muchos servicios, tiene muchísimo tal, prefiero competir por localización. Pues trabajamos ese tipo de campañas. Y luego tenemos las campañas de Performance Max, que son unas que medianamente son nuevas del año pasado que para mí son de mis favoritas porque nos permite trabajar bajo una misma campaña diferentes ubicaciones. Las anteriores que os estaba comentando, necesitamos una campaña para cada posicionamiento, pues tenemos que hacer una campaña para búsqueda. Luego, si quiero aparecer en display, tengo que hacer una campaña para display. Eso significa que tengo que estar configurando más campañas, tengo que estar repartiendo el presupuesto en más campañas y con la Performance Max lo que nos permite es hacer todas estas ubicaciones bajo la misma campaña. Es decir, trabajaremos tanto lo que es resultados de búsqueda de Google, display, YouTube, local, también la bandeja de email, todo lo que sea como correo. Es decir, bajo una misma configuración y un mismo presupuesto obtenemos más espacios y también ese tipo de campañas emplean inteligencia artificial, que eso nos permite que la campaña va aprendiendo de ella misma por sí sola. Es decir, es menos manual que el resto de campañas. Nosotros le podemos estar diciendo que queremos activar anuncios toda la semana, a cualquier hora. Pero esta campaña, al ser inteligente, lo que hace es que si detecta, por ejemplo, que en este último mes, los miércoles a las 5 de la tarde, en la plataforma de YouTube se está teniendo unos mejores resultados, sin decirnos nada, ya se va a optimizar para esa forma. Entonces, tiene la parte buena de que ella misma va aprendiendo para trabajar estas mejoras, pero es verdad que entonces también tenemos la otra parte de que es menos manual y nos deja menos controlar si, por ejemplo, queremos salir en un sitio o en otro. Pero realmente, hasta la fecha, esta campaña a mí me ha funcionado muy bien, la recomiendo si no al final os queréis adentrar en el mundo de lo que es Google Ads y no sabéis por dónde empezar. Esa la suelo recomendar bastante y suele dar muy buenos resultados. Está totalmente enfocada a conseguir conversiones, entonces es una campaña que funciona muy bien. Vale, por aquí os decía, os quería enfocar sobre todo en las campañas de búsqueda porque, ya os digo, son de las más típicas y quería indagar un poquito más para aquellos que no las conozcáis. Para trabajarlas necesitamos un importantísimo estudio de palabras clave, ¿vale? Es decir, esa campaña se activa por la búsqueda que está realizando el usuario, pero a nosotros como empresa, sobre todo si estamos empezando, si tenemos a lo mejor un presupuesto más pequeñito, pues al final no nos interesan todas las búsquedas. En este caso yo os ponía un ejemplo que he encontrado de una empresa que vende lámparas, ¿vale? Entonces aquí, no sé si lo veis muy bien, es el típico documento que nosotros solemos hacer para darnos cuenta de qué palabras clave pueden estar relacionadas con mi anuncio, con mi empresa, con lo que yo quiero ofrecer. Y aquí decidimos cuáles les queremos decir a la plataforma que queremos emplear y cuáles no. Porque eso es importante. Le podemos dar palabras clave que sí queremos que cuando nos busquen emplear. O sea que, por ejemplo, si alguien busca pues lámpara de techo y yo vendo lámparas de techo, yo quiero aparecer. Pero si alguien está buscando lámparas de pie y yo no vendo lámparas de pie, esta palabra clave me sirve para negativizarla y decirle a la plataforma, vale, cuando alguien busque lámparas de pie, no quiero salir. Pero cuando alguien busque lámparas de techo o relacionado con ese término, sí que quiero aparecer. Eso es súper importante. Da igual el tipo de presupuesto que tengamos, si es más alto, más bajito y demás. Al final, tenemos que pensar qué vendemos, qué ofrecemos, qué servicios damos a los posibles clientes. Y en base a lo que nosotros ofrecemos y queremos también aparecer, porque es por lo que nos interesa,
hacemos ese estudio de palabras clave. Ese estudio de palabras clave se hace a través de la misma herramienta de Google Ads, tiene una opción y se puede configurar ahí y es muy importante porque también se puede hacer por ubicación, pero al final no tenemos las mismas búsquedas. Aquí, por ejemplo, a nivel Palma, que en toda Mallorca no se realiza la misma búsqueda, o aquí en Mallorca como en Madrid. Una palabra aquí se puede estar buscando muchísimo y allí no, o al revés. O al final el volumen, pues también por población. Aquí una campaña, una palabra como puede ser lámpara de techo puede tener, me voy a inventar, 20.000 búsquedas en el último trimestre y en Madrid pues 1 millón. Es que al final va mucho, tiene mucho que ver con la población. Luego también tiene que ver mucho con la temporada. Eso hay que tener ojo. Nosotros, sí, al final no sé si todos estáis por aquí por Baleares, pero entiendo que sí. Tenemos que tener muy en cuenta también el tema de la estacionalidad. Si somos un cliente enfocado al turismo, porque nosotros tenemos clientes que son hoteles, que son restaurantes y demás. Entonces, no es lo mismo. Al final, las palabras clave tienen un coste. Este es un tipo de campaña que va por coste por clic. Entonces, una campaña no vale lo mismo, perdón, una palabra clave no vale lo mismo según la época del año, teniendo en cuenta esas búsquedas y esa competencia que tienes. Por ejemplo, hotel en Mallorca, a lo mejor ahora diciembre, enero, no tiene las mismas búsquedas que puede tener en junio, julio, agosto. Entonces, ese tipo de palabra clave, según la época del año, tiene mucha más competencia que en otras. Es posible que si alguien busca hotel en Mallorca, le aparece mi anuncio y clica, en invierno me cueste, ahora me lo voy a inventar, pero puede pasar 1 euro ese clic. Ese euro al final puede ser una persona que convierta, que me reserve o no, pero yo me he gastado 1 euro, pero es que en verano puede llegar a costar 8, 10 euros un clic. Entonces, hay que tener en cuenta esos términos y por eso es importante hacer esta planificación, porque la plataforma, aunque yo aquí en el ejemplo no se lo he puesto, sí que os va diciendo cuál es el coste máximo y el coste mínimo que puede tener una palabra clave. Entonces, vosotros lo que haréis sería hacer un plan de palabras clave y decir, vale, estas son las que quiero. De las que quiero, voy a mirar los costes máximos. Si una tiene un coste máximo muy elevado, que por el presupuesto que podáis tener no os interesa, no la trabajáis. La podéis negativizar o podéis no emplearla y luego al final, con la campaña activa, ir viendo cómo se va gastando esa inversión según las palabras clave. Luego la plataforma te dice cuáles son aquellas que os dan impresiones, cuáles os convierten y una vez con la campaña activa las podéis pausar, podéis eliminarlas del todo, podéis añadir nuevas, ¿vale? Esto al final es un poco punto de partida, pero que sepáis que es súper importante que exista este inicio, ¿no? de carrera que es un plan de palabras clave. ¿Vale? Luego, campañas de display, Pimax y YouTube. Os quería poner por aquí un ejemplo para aquellos que no las conocéis. En el caso de display, aquí os ponía el ejemplo de una web de coches, creo que es, y tenéis aquí diferentes espacios donde aparecen. Aquí a la derecha, luego este tipo de formato, aquí arriba, ¿vale? Pues tener distintos tamaños. Y luego, en lo que es una Pimax o YouTube, pues os ponía el ejemplo de que puede ser aquí a la derecha. Este, por ejemplo, también puede ser un anuncio o, ya sabéis, el típico que conocemos todo de cuando vas a ver un vídeo. Vale. Entonces, ¿a quién podemos llegar si trabajamos campañas de Google Ads? Todo depende, al final, de la campaña que empleemos y cómo lo configuremos. Primero de todo tenemos palabras clave, que es justo lo que comentábamos ahora, que entonces nosotros vamos a impactar a una audiencia que está teniendo interés en un producto o un servicio. Entonces vamos a impactar a una persona que activamente está buscando esto, por ejemplo fontanero Palma o comprar zapatillas deportivas. Vale, estamos impactando entonces a una persona que tiene interés en encontrar un fontanero en Palma o comprar unos zapatos para hacer deporte. Entonces, además de esas palabras clave, podemos personalizar las campañas en base a audiencias personalizadas. Por ejemplo, decir, Google te suele dar una lista de intereses y tú, pues en vez de ponerlo por palabras, le puedes decir que quieres impactar por comportamientos que tienen estas personas en Internet. Por ejemplo, si yo soy una persona que estoy activamente mirando coches, motos y más, pues Google lo que hace es recoger, con todas las cookies y demás, lo que está haciendo es recoger tu información y de alguna forma, pues esta información le está llegando a Google y si yo digo que yo quiero impactar con las campañas a personas que presentan intereses en, voy a decir ahora marcas, por ejemplo, Opel, Peugeot, Citroën, coches de segunda mano, motos, tal.
a mí me va a llegar ese anuncio. No sé si os ha pasado alguna vez que entráis en una web y estáis mirando algún producto o estáis investigando sobre algún tema y luego todos los anuncios que os aparecen a partir de ese día tienen que ver con esa búsqueda. A mí me pasó que mi hermana se casó el año pasado y yo estaba intentando ayudarle a organizar cosas y estuve meses que toda mi publicidad de todos los lados era boda, 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 boda. Entonces viene a ser por ese tipo de audiencias, por comportamientos que nosotros tenemos en Internet. Al final es un poco lo que yo os decía. El mismo anuncio puede no salirme a mí que salirle a mi madre, a mi hermana, etcétera, porque al final cada uno tiene un comportamiento diferente y este puede ser un factor que nos diferencia a cada una y no aparecerle a un anuncio. Incluso a mí misma puede ser que no me salga el mismo anuncio dos veces el mismo día o según la época del año, porque depende de mi comportamiento, puede no salirme. Luego, lo que son datos propios viene a ser campañas de remarketing. Esa es súper interesante, sobre todo para campañas de display, que son esas que os decía de posicionamiento en diarios online y demás. Esto viene a ser que tú puedes conectar tu web o una aplicación y impactar a esa gente que ya nos conoce. Eso sobre todo se puede emplear para promociones, cuando quieres fidelizar clientes. Os habrá pasado también que un día os metéis en buscar viaje, Mallorca, Madrid o Mallorca, París, tal, y luego estáis también un montón de días que entráis en cualquier web y a los lados. Oferta de Vueling, oferta, no sé qué, pues al final esto puede ser porque a través de las cookies, están sabiendo que sois una persona que estáis entrando en la web y os están reimpactando pues con un mensaje gancho, una promoción, por ejemplo. Ahora también en Black Friday puede ser que nos pase a muchos. Luego, todo lo que es segmentación demográfica es súper importante. Lo que os decía al final, igual que hacemos el estudio de palabras clave teniendo en cuenta dónde se está buscando, en todas las campañas es importante que indiquemos, según este perfil de cliente que nos hemos imaginado, si recordáis al principio, decir, vale, yo quiero impactar a personas de este rango de edad. Normalmente nosotros no solemos distinguir por género, pero es verdad, ni estado parental, pero es verdad que hay clientes que sí que lo necesitan. Entonces, si es un cliente que de verdad solamente vende productos destinados a el sexo femenino, pues vamos a hacer campañas enfocadas a este. Entonces, lo que estaríamos haciendo es, si nosotros tenemos una inversión, sobre todo cuando es un caso que es una inversión pequeñita o estamos probando, claro que queremos definir eso y configurarlo de esta forma para que mi presupuesto se vaya totalmente a mi público objetivo. Por ejemplo, lo que os decía del ejemplo de mi madre, si es un anuncio enfocado a personas mayores de 50 años y demás, a mí ese anuncio no me debería salir porque, uno, no tengo 50 años todavía, y dos, entonces no soy ese público objetivo y yo realmente no estoy no debería realizar la compra o la contratación de ese producto o servicio. Incluso si es al revés. Si es, o por ejemplo, tenemos clientes que son discotecas. Si hacemos una fiesta, por ejemplo, de más 25 años, yo voy a hacer campañas a partir de los 25 años, porque si al final estoy impactando a personas menores de 25 años, me estoy gastando un dinero en que me vean gente más pequeña, pero que luego no van a poder comprar la entrada. Entonces yo no voy a ver un retorno. Bueno, voy a ver que sí que me vive mucha gente, pero no me compran. ¿Sabes? Entonces tienes que intentar personalizarlo lo máximo posible con la finalidad de que ese presupuesto sea bien gastado y que sea una inversión bien hecha y no sea tirar el dinero, por así decirlo. Lo mismo pasa con la segmentación geográfica. También se puede configurar y debéis configurarlo en cada campaña. Por ejemplo, no sé si os ha pasado, a mí me pasa muchísimo en Instagram, que me sale un vídeo de un restaurante, tiene súper buena pinta, y cuando voy a verlo me pone Barcelona o Madrid. Y yo digo, bueno, me lo guardo por si algún día voy, pero es que al final no soy entonces su público como tal. Depende también de la estrategia que tenga esa empresa o esa marca. Si su objetivo es alcance máximo, y lo dicho, para personas que a lo mejor cuando vengan a Madrid vienen, pero yo realmente siempre recomiendo hacerlo bajo la misma ubicación en la que tú estás. Por ejemplo, teníamos un cliente este verano que era un restaurante en Sóller, en el puerto, y lo que quería era impactar a personas que cuando estuviesen ya mismo o en Sóller o en el puerto y buscasen comer hoy en Sóller o restaurante en Sóller, personas que están en la zona pero que no saben dónde comer, impactar con ese anuncio. Ese anuncio también se podría haber hecho a nivel Mallorca perfectamente, pero no tiene sentido hacer un anuncio en Madrid si alguien lo está buscando desde allí.
o puede no tenerlo, sobre todo si es un presupuesto pequeñito. Sí que nos pasa con otros clientes que, por ejemplo, sobre todo nos puede pasar con inmobiliarias, ¿no? Que pueden buscar tanto personas que están en Mallorca buscando un piso para comprar, pero también hay al final personas que viven fuera de Mallorca y quieren invertir en un piso aquí. Entonces, la inmobiliaria te puede decir, yo sé que en Alemania, en estas ubicaciones, hay personas interesadas en comprar casas en Mallorca porque tengo estos datos. Pues tú puedes hacer una campaña enfocada a esos sitios de Alemania con palabras clave de comprar casa en Mallorca en alemán. Pero para que veáis que es súper importante la segmentación geográfica. Y esto se puede hacer de forma o país o ciudad, incluso hasta por código postal. Puede ser lo específico que vosotros queráis. Nivel idioma, también es importante. Esto por dos temas. Cuando tú configuras la campaña, realmente esto que os lleva tanto, sobre todo lo de segmentación geográfica, demográfica, idioma y dispositivo, es tanto para Google como para Meta. Y bueno, también las audiencias personalizadas. Palabras clave no, porque solo es de Google, pero el resto de cosas sí, que os sirva como un poco para ir pensando a nivel de todas las plataformas. El idioma es importante porque, lo dicho, si tenemos un presupuesto pequeñito, estamos empezando y demás, tenemos que intentar configurar esa campaña en el idioma que nosotros creemos que el cliente nos va a consumir. Por ejemplo, yo puedo hacer una búsqueda que puede ser... comprar casa en Mallorca, igual, va a ser con el mismo ejemplo. Pero si yo tengo un cliente que es una inmobiliaria y no le interesa que gente local de aquí estemos buscando eso y solo quiere impactar a alemanes, pues configurar la campaña para que los alemanes vean ese anuncio. Por ejemplo, se puede hacer en inglés o en español. Yo tengo clientes que al final toda su comunicación es en inglés. Entonces nosotros lo que hacemos es configurar la campaña para que le aparezca a públicos que solo hablan en inglés. Si yo hago esa búsqueda en español, por mucho que yo sea de Mallorca, por mucho que yo sea del rango de edad que yo he establecido, por mucho que yo tenga que ver con los intereses, si yo no tengo el dispositivo en inglés, yo no debería ver ese anuncio. Entonces nos pasa mucho cuando sobre todo hacemos las primeras campañas con algunos clientes y demás que nos preguntan, oye, ¿yo por qué no veo el anuncio? Pues por muchas veces puede ser por el tema del idioma. Porque también, sobre todo aquí en Mallorca, bueno, yo creo que también en todas las Baleares tenemos el tema de que hay gente que tiene el dispositivo en inglés, hay gente que lo tiene en castellano y hay gente que lo tiene en catalán. Entonces, normalmente para hacer campañas con clientes de aquí solemos trabajar los tres idiomas. Intentamos no poner todos los idiomas por lo mismo, para que el presupuesto no se vaya en otros idiomas. Y luego también es importante ya no solo plantear en qué idioma tiene el usuario el dispositivo, sino en qué idioma me voy a comunicar. Porque sí que es verdad que podemos hacer un anuncio que el texto, el vídeo, tú lo veas en inglés, pero que esté configurado, por ejemplo, en español, inglés y catalán, teniendo en cuenta que al final, por ejemplo, aquí en las Baleares, pues son como los idiomas más hablados, ¿no? O, por ejemplo, español y catalán, simplemente. Pero por teniendo en cuenta esto, que yo, por ejemplo, tengo el dispositivo en inglés y pues eso, sé que hay mensajes que me pueden llegar, pero a lo mejor por la configuración que tú lo tienes, pues no te llega. Pero es importante eso, tanto a nivel configuración de la campaña como a nivel lo que ve el usuario. También importante porque si tú estás impactando, por ejemplo, un anuncio en Alemania con la configuración en alemán, el texto también tiene que estar en alemán. Porque si tú, por ejemplo, en alemán le pones un anuncio en español, es que no lo va a entender. Y es lo mismo que cuando luego llega a la web. Si tú estás impactando a una persona en español, pero luego cuando llegas a la web no está en español, o si no tenemos la herramienta de Google que lo traduce, pero que es verdad que nunca lo traduce muy bien, no entendemos lo que pone en la web. Pues el anuncio es lo mismo, solo que Google pues no te lo traduce. ¿Vale? Y luego, lo que es el tema del dispositivo, aquí me quiero referir que también se puede configurar para que el usuario vea el anuncio si está en ordenador, si está en móvil o está en tablet. Esto se puede configurar normalmente cuando, así como tip, cuando se empieza no solemos filtrar por tipo de dispositivo porque, a no ser que tengáis una base de datos de que sabéis que uno de los dispositivos os funciona muy bien o que al revés que no os funciona nada, yo os diría de no filtrar por ese tema. Pero si, por ejemplo, lleváis medio año de campañas y está al 99% de que toda la gente que convierte a través de los anuncios viene por móvil, pues sí que os diría, intentad que el presupuesto se vaya a la gente que tiene móvil porque es lo que os funciona. Pero así para empezar, no filtraría. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos permite hacer Google Ads? Además de toda esa configuración que os digo que es súper importante.
Nos permite controlar muchísimo cómo trabajar el anuncio y al final dónde aparece. Por repetirme que justo lo estaba diciendo, el tipo de dispositivo y la ubicación, lo que decía ahora, pero también voy a añadir dos temas. Uno, la programación horaria. Es decir, si también lo mismo, si tenemos un presupuesto pequeñito, ajustado, o sabemos perfectamente que las personas que buscan nuestros productos o servicios lo hacen unos días en concreto o unas horas en concreto, eso lo podemos filtrar. Por ejemplo, o sabemos al revés, que de madrugada la gente nos ve pero no nos compra, pues podemos establecer que los anuncios se vean probablemente desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. El resto de horas no queremos ni aparecer. O, por ejemplo, eres un restaurante y sabes que quieres hacer anuncios de YouTube, lo típico de que son las 12 o así que ya va entrando un poco el hambre y te sale un anuncio de comida. Pues eso muchos restaurantes lo hacen o muchas marcas lo hacen, que te programan el anuncio para que salga pues sobre las 12 hasta las 3 y el resto del día no está activo. O sois una empresa que los fines de semana, por ejemplo, no tenéis atención al cliente o no estáis operativos y demás. Podéis plantear anuncios de lunes a viernes y decir, pues los lunes desde las 7 de la mañana hasta los viernes a las 6 de la tarde, por ejemplo. Así os ahorráis que si alguien un sábado os intenta llamar, os contacta y demás, y no le podéis atender hasta el lunes, que no se pueda establecer esa comunicación a través de un anuncio. Si os busca, bueno, pero que nos cueste dinero encima no poder contestar a una persona. Y bueno, el tema del presupuesto es porque las campañas de Google funcionan con presupuesto diario. Vosotros le estableceríais cuál es el presupuesto, por ejemplo, si decís, quiero invertir 300 euros, yo os iría a hacer una división. Nosotros luego, como hay meses que tienen 30 días y hay meses que tienen 31, solemos dividirlo entre 31,4 y haríamos pues 300 entre 31,4 y nos diría pues cuánto nos deberíamos gastar al día y lo estableceríamos de esa forma. Diríamos pues hoy, no sé cuánto sale. Me lo voy a inventar. Hoy queremos invertir 4 euros al día. O sea, hoy no, cada día 4 euros. De esta forma, la plataforma sí o sí se gastaría esos 4 euros cada día. Y os aseguráis de que la campaña va teniendo una continuidad. ¿Vale? Entonces yo por aquí os ponía un ejemplo para que veáis un poco todo el tema de las configuraciones. Yo decía, por ejemplo, cafetería de especialidad ubicada en la Plaza Mayor de Palma y al final solo quiere enfocar anuncios a personas que están en Palma, porque por la cercanía, y que tengan entre 25 y 60 años y que estén con el móvil, porque el perfil que tú estás buscando es alguien que esté por allí, que esté de paseo y que la esté buscando activamente. Pues todo esto lo podríamos configurar con esto que os estaba comentando. Más ejemplos prácticos, ya que os ponía, pues mira, justo el que he comentado antes, inmobiliaria que vende pisos en Palma. Yo aquí os ponía el ejemplo de campaña de búsqueda. Si un usuario busca comprar piso, obra nueva en Palma, nos aparecería el anuncio de la inmobiliaria con teléfono o ubicación, porque estos son elementos extra que nosotros podemos ir configurando. ¿Vale? Este sería el ejemplo del anuncio. Y aquí, normalmente un anuncio suele componerse de títulos, de descripciones, que serían los títulos, esto que veis aquí en azulito, y descripciones, esto que veis aquí en negro. Y luego todos estos son como unos elementos que nosotros podemos ir añadiendo al anuncio, y es más, que deberíamos ir añadiéndolos porque Google así entiende que las campañas están mejores trabajadas, nos puede enseñar más y demás. Otro elemento a añadir puede ser las imágenes. Es más visual, el ojo ya se va solo. Si un anuncio tiene imagen, se va más el ojo que si no lo tiene y demás. Entonces, se ve como más cuidado y Google es verdad que lo premia. Entonces, nosotros vemos este anuncio y lo suyo sería ir a la página web y el usuario llegará a donde nosotros le indiquemos en la plataforma. Eso también es algo que tenemos que pensar. Por ejemplo, si yo estoy buscando comprar piso obra nueva en Palma, yo le tengo que decir en el anuncio, se establece, te pide qué URL quieres que tenga de aterrizaje, le tengo que dar el aterrizaje al usuario de la sección de pisos a comprar en Palma, no le puedo poner pisos a comprar en Llucmayor, ¿sabéis? Entonces tengo que plantearlo muy bien también esta parte. Y así, al final, si yo soy un usuario que he entrado por el anuncio, me veo interesada en esa propiedad y demás y relleno el formulario, contará con una conversión y la campaña me indicará que una persona ha rellenado el formulario gracias a esa campaña y me lo registra y me dice, vale, has tenido una conversión de formulario. ¿Vale? Entonces, así por hacer un poco de resumen de por qué creo que podría ser interesante Google Ads para las pymes, es sobre todo por lo que os digo de las campañas de búsqueda, que sobre todo las otras al final
sí que sirven porque tienen esos datos de intereses, de comportamientos y demás, pero las de búsqueda son las que más se emplean y se hace mucha combinación con las PIMAX. Solemos hacer, sobre todo para empezar, una de búsqueda y una de PIMAX, porque así estamos trabajando por una parte la búsqueda activa y luego por comportamientos, incluso la de PIMAX puede ser de remarketing, a esos mismos usuarios que ya han entrado a la web porque te estaban buscando con la de búsqueda, ¿no? Entonces, ya os digo, creo que Google es súper importante porque estás impactando a personas que activamente te están buscando y si no es a ti, pues son los productos y servicios que tú ofreces y que al final tú te estás posicionando para que te conozcan o para que te compren y demás. Entonces, te da esa visibilidad inmediata para que esas personas interesadas, y os pongo aquí el ejemplo, si alguien busca fontanero 24 horas en Palma y tienes una empresa de fontanería, puedes aparecer el primero. Ya os digo, eso al final en ninguna otra red social lo podemos encontrar y lo de aparecer el primero o de los primeros, ya os digo, tiene que ver con muchísimos factores como presupuesto, la hora, la audiencia que utilices y más, pero al final sí que puedes aparecer en base a tu competencia y de los primeros según lo que tú configures. Vale. Luego, aquí, ay, eso se me ha puesto por encima. Luego lo arreglo para que podáis tener la presentación. Porque es interesante para pymes, no sé por qué se me acuerda ese título, perdón. Vale, yo lo que quería poneros es que puedes empezar con un presupuesto más ajustadito y luego ir escalando. Es decir, lo bueno que tiene la publicidad digital versus la tradicional es que al final una publicidad tradicional que puede ser pues, un cartel en la autopista, un bus, una marquesina, etcétera, todas estas cosas al final tienen un coste o una inversión muchísimo más elevada, lo que nos permite la publicidad digital y en este caso pues Google Ads y más adelante Meta Ads, que lo veremos, es que podemos establecer un presupuesto más pequeñito, ver qué tal nos funciona y poco a poco ir o incrementándolo, manteniendo y todo esto pues al final en base a resultados. Nosotros tenemos clientes que invierten 5 o 10 euritos al día y la verdad que depende de los resultados que tú te esperes, puede ser una buena inversión. No hace falta irnos a miles de euros al mes. Por ejemplo, esto sí que es totalmente real de un cliente que nosotros tenemos aquí en la agencia, que lleva muchísimos años, que ese cliente invierte entre 150 a 200 euros al mes y es una empresa de jardinería que está en Palma y con esto lo que hace es conseguir clientes que le dan luego trabajo para todo el año, porque ya con que le salga un mantenimiento de un hotel, que es todos los meses, o de parques pues eso, públicos, todo, o sea, le salen también comunidades. Pues todo lo que sea gente que está buscando, también puede tener trabajos puntuales, pero es verdad que a mí me sorprendió, sobre todo al principio, por eso, porque tiene una versión pequeñita, pero de verdad le están saliendo trabajos muy interesantes porque la configuración es buena y el planteamiento es bueno, según las búsquedas que trabajamos y los anuncios que trabajamos. ¿Vale? Entonces, por hacer un poquito así de resumen, que yo considero que os puede servir para tener en cuenta por qué podría servir Google Ads para atraer más clientes, pues eso, primero de todo, por retomar. Porque te permite aparecer justo cuando te buscan, porque te permite controlar el presupuesto, ¿vale? La programación y personalización de anuncios, lo que os decía, pues tanto del idioma, programar por horarios, por fechas y demás. Luego, que se pueden medir todas las interacciones que tengan los usuarios con estos anuncios, es decir, nunca vais a activar un anuncio y no saber cómo está funcionando. Yo personalmente tengo clientes que han trabajado con diarios online y simplemente les han dicho, sí, cuando llegues a esta cifra de usuarios, paramos el anuncio y te cuesta tanto. Y nunca se les ha ofrecido un informe de, ese anuncio lo ha visto tantas personas, de este rango de edad, de este género, en este dispositivo tablet, móvil, no, nunca. Simplemente en vez de hacerlo directamente con estas empresas, lo haces a través de Google y tienes cualquier de estos datos. Sobre todo el poder ir viendo día a día, pues cuánto estás gastando y cuánto te está dando de retorno, ¿no? Entonces, considero que es ideal para negocios locales, para pymes y al final que te permite destacar con tu competencia porque eh, al final te está permitiendo poder posicionarte con empresas más grandes y darte a conocer entre estas. ¿Vale? Entonces, ese es un poquito el resumen que yo considero que tendríais que saber de Google. Una vez aprendido Google, es muy fácil
llevarlo a la ejecución con otras plataformas, porque para mí Google es un poco la que más configuraciones propias de Google tiene, pero realmente el pensamiento, el planteamiento y lo que es el llevar a cabo la idea es muy, muy parecido en otras plataformas. Entonces, realmente veréis que ahora en Meta es muy parecido, ¿vale? Entonces ya iríamos al bloque 4 y os planteaba por aquí. Lo que os decía, si Google Ads al final nos está ayudando cuando alguien está buscando el producto o servicio que ofrecemos y le da a aparecer nuestro anuncio, esto de las campañas de búsqueda, pues ya sabemos que al final hay otro tipo de campañas, pues Meta Ads serviría para despertar el interés antes de que esto ocurra, o también puede ser después, es decir, puede ser que una persona nos conozca y hacer una campaña de remarketing y impactarle en Meta con un anuncio pues muy visual. Vale, entonces, este tipo de plataforma sería ideal, sobre todo si queremos generar en los usuarios reconocimiento de la marca. Eso para marcas nuevas nos viene genial. Siempre que hay un cliente que viene aquí a la agencia y nos dice, por ejemplo, hace poco teníamos un cliente que era una ortodoncista que hace un tipo de trabajo que aquí en Mallorca pues no se está realizando todavía. Y pues con todos los costes de crear la clínica nueva, la obra y demás, pues es verdad que no tenía una gran inversión para realizar y darse a conocer. Entonces tiene unas expectativas altas de quiero que la gente me conozca y conozca mi tipo de trabajo. Y nosotros ya sabíamos que esto por Google, pues al final nadie puede estar buscando algo que no conoce que existe. Entonces lo que hicimos es, vale, pues como nos pusimos en la piel del cliente, lo que se decía al principio, ¿no? En plan, vale, pues si es una persona que no conoce todavía ese servicio, tenemos que generarle ese deseo, tenemos que darnos a conocer. Entonces apostamos por campañas en Meta para hacer vídeos pues presentando la clínica, presentando a la profesional, explicando el método. Y son campañas porque al final son muy visuales y que si hacemos una buena configuración tanto de presupuesto como de audiencia, podemos dirigirnos muy bien a un tipo de público en específico. ¿Vale? Entonces, con Meta nos referimos, como ya he dicho, a Facebook e Instagram, en este caso, y nos permite también trabajar diferentes tipos de formatos. Podemos hacer campañas que se vean en lo que es Stories, en formato cuadrado 4 quintos que se lleva ahora, que es pues lo típico cuando estás scrolleando por Instagram, el formato de Reels, para cuando estás en la sección de Reels, pues también consumiendo contenido, o también en el apartado de Messenger de Facebook, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos conseguir? Lo dicho, con este tipo de campañas, atraer tráfico a tu web, también puede ser a tus redes sociales. Hay personas o empresas que hacen publicidad para conseguir seguidores, para ganar notoriedad en redes. Entonces tú puedes hacer una campaña, por ejemplo, de tráfico y que cuando la persona clique en un vídeo, en un postal, sea para seguir viendo más sobre tu cuenta o para dirigirlo a tu web. Pero se pueden hacer ambas estrategias. Luego, podemos generar notoriedad, que en este caso pues normalmente suele ser pues cuando tú ya quieres conseguir algo que no es simplemente que me conozcan, pues quiero que me compren o quiero que me envíen un formulario, quiero que me llamen, etcétera. Entonces, realmente, lo he dicho, notoriedad de contactos. Puede ser tanto una venta como un lead de formulario de contacto, etcétera. Luego también este tipo de campañas, hay campañas que también se puede poner un formulario en el mismo anuncio y esto también suele ir muy bien para generar bases de datos. Para luego, por ejemplo, si tenéis CRMs y demás, poder usar estas personas que os han contactado y generar bases de datos. Por ejemplo, tenemos clientes que son, a ver, es que tenemos varios, que hacen, por ejemplo, cursos de formaciones online. Entonces, si tú estás interesado, ves el vídeo en Instagram, por ejemplo, y te están explicando, pues este día vamos a hacer esta formación online. Si estás interesado, rellena el formulario. Tú en el mismo anuncio rellenas el formulario, a nosotros nos llega ese lead y aparte de ser contactado, lo podemos establecer en una base de datos y para las próximas formaciones pensar, vale, vamos a impactar a personas que estén interesadas en este sector o que iban aquí y tengan esa edad y a las personas que ya rellenan el formulario de la formación anterior, porque también pueden estar interesadas. Entonces, para que sepáis que este tipo de formularios también funcionan muy bien. Vale, entonces, las tres ramas de campañas que os comentaba que existen. Reconocimiento para que te conozcan, que estaría un poquito, si veis, recuperamos el tema de las fases.
en qué momento de la etapa del funnel o de la vida está este cliente potencial. ¿Me conoce o no me conoce? ¿Ya me ha comprado o no me ha comprado? ¿Y qué quiero que haga? ¿Me conoce y quiero que me compre? ¿O no me conoce y quiero que me compre? Eh, ¿Vale? Entonces tenemos que tener en cuenta siempre esas 3 etapas. Entonces, lo he dicho, reconocimiento, consideración para que interactúen, visiten tu web y demás, y luego la conversión, que es eso, cerrar venta o captar contactos. ¿Vale? Y se pueden combinar al final esas 3 etapas. Yo, lo he dicho, tengo, por ejemplo, un cliente que es una discoteca aquí en Mallorca, y siempre que hay una fiesta, yo planteo diferentes audiencias o diferentes campañas en base a que sé que hay diferentes públicos. Por ejemplo, se va a hacer una fiesta, a ver, invento de Nochevieja, ¿no? Vamos a hacer una fiesta allí. Pues puedo plantear campañas para personas que ya han venido a alguna de las fiestas y impactarles y decirle, pues mira, ya nos conoces y pues ahora va a ser mejor porque viene Nochevieja, etcétera. Y luego pues puede haber otra campaña enfocada a personas que no nos conocen, puede haber campañas enfocadas a turistas que van a estar en esas fechas y, o sea, teniendo en cuenta que esta campaña sería más adelante, ¿no? Turistas que estén en la isla y no nos conocen y quiero presentarme en otro idioma. Lo he hecho bases de datos de personas que han venido a otras fiestas. Puede ser una audiencia de gente que ha visitado el Instagram o la web de la discoteca, pero nunca ha llegado a comprar. ¿Vale? Entonces, hay que plantear al final, ¿vale? ¿A quién quiero impactar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué tipo en qué tipo de etapa está esta persona? ¿Qué mensaje le voy a transmitir? Etcétera. Es muy importante ese planteamiento antes de ponerse a hacer la campaña. La verdad que considero que es siempre 90% planteamiento, 10% ejecución. Es muy importante el planteamiento. ¿Vale? Luego, todo el tema de las audiencias, veis que es muy parecido a Google Ads, simplemente aquí no hay palabras clave. Entonces, solo por refrescar, ¿a quién podemos llegar? Por intereses y comportamientos, estilos de vida, aficiones, etcétera. Lo mismo, ¿qué nos pasa? Que aquí al final lo que estamos impactando por intereses y comportamientos es de personas que tienen estos comportamientos en Instagram o en Facebook. Si yo al final sigo a cuentas, por ejemplo, de fitness y demás, pues y alguien hace una campaña y pone personas interesadas en fitness, en estilo de vida saludable, en running, tal, pues puede ser que yo le aparezca, o sea, o que a mí me aparezca ese anuncio. O sea, al final, si yo estoy totalmente enfocada a consumir ese tipo de contenido, cuando alguien se mete por ese tipo de categorías, a mí me aparecerá el anuncio. Si no, no me aparecerá. Entonces, otra vez tenemos que ponernos en la piel del cliente y pensar qué consume, qué tipo de contenido le puede gustar. Yo, por ejemplo, es de la discoteca, si a veces, o por ejemplo, festivales de música, si viene, o conciertos y tal, si viene un artista, por ejemplo, viene, me lo voy a inventar, ¿eh? David Bisbal. Digo, vale, ¿qué tipo de público puede venir a un concierto de Bisbal? Vale, pues mujeres o hombres de esta edad, de la otra. ¿Qué tipo de música consumen? Y ya empiezo yo, vale, pues música española, música popular, música pop, música no sé qué. Entonces yo voy por ahí. Entonces, si una persona realmente su contenido de Instagram y Facebook suele ser pues música tecno, festivales, hardcore, no sé qué, pues, o de reggaetón, pues no debería salirle mi anuncio de David Bisbal. ¿Vale? Entonces, luego también tenemos audiencias personalizadas, que es lo mismo que decía de Google. Podemos hacer gente que ha visitado la web o gente que ha visitado nuestra cuenta de Instagram o de Facebook, gente que ya nos sigue o bases de datos. Luego, lookalike, y esta es súper interesante, que es, si nosotros ya tenemos una audiencia personalizada de alguien que ha visitado la web, nos sigue, base de datos, etcétera, podemos decirle a la plataforma que coja esta base de datos y nos encuentra personas con similitudes, con comportamientos similares. Es decir, am, ejemplo, la discoteca, yo los que pongo este ejemplo porque la verdad que me permite trabajar muchísimo con diferentes audiencias. Si yo tengo una base sólida de seguidores y quiero llegar a personas que son iguales, pero que todavía no me siguen, no me conocen, yo puedo decir, vale, quiero impactar a personas, coger la base de seguidores y decirle, encuéntrame o sea, público que tiene va por rangos de porcentaje, 1, 2, 3, 4, 5, uy. Entonces, cuanto más amplias el porcentaje, también hay que tener cuidado porque a lo mejor realmente no tiene tanta similitud, ¿vale? Lo hace como por patrones de comportamiento, lo mismo. Entonces, si yo no sigo a la discoteca, pero realmente
suelo consumir el mismo tipo de contenido, suelo comportarme igual en estas redes sociales que las personas que lo siguen, a mí me aparecerá el anuncio. Pero si tú realmente estás consumiendo contenidos totalmente distintos, no entrarías en ese porcentaje. Lo que sí que es verdad que hay que tener en cuenta, porque cuanto más alto es el porcentaje, más grande es el tamaño de la audiencia y es verdad que puede llegar un momento que no tenga nada que ver con esas personas de la base de seguidores. Simplemente eso, yo suelo recomendar, sobre todo para primeras campañas y demás, 1-2%, que veis que es ya muchísima diferencia y tiene muchísimo alcance. Pero más que nada para que no desvaríe muchísimo y le llegue a personas que no les interesa y que al final no queremos gastar la inversión en ellos. ¿Vale? Y luego el tema de la ubicación, edad, idioma, dispositivo, lo mismo que en Google. Le podemos decir, pues por ejemplo, queremos que los anuncios solo aparezcan en Instagram en vez de que en Facebook también. Se pueden hacer los dos a la vez o solo una, dependiendo de vuestro público en qué plataforma creéis que está o dónde os puede convertir mejor. Igual que la edad, igual que, que el idioma, igual que al final el dispositivo. Yo, por ejemplo, considero cuando hago campañas en Facebook y en Instagram, casi siempre están enfocadas a dispositivo móvil porque no creo que haya un gran porcentaje de personas que vayan a comprar algo en ordenador, porque pienso que si estás en ordenador, yo por ejemplo, en mi caso personal, entro, pues yo que si estoy aquí un momento en la oficina, ya que estoy con el ordenador y quiero mirar algo, y estoy como en un momento que realmente no estoy navegando por Instagram o por Facebook. Entonces, yo suelo impactar más en dispositivo móvil cuando el presupuesto es más ajustadito y porque considero que es el que funciona. Pero al final cada uno tiene que probar y tiene que ver sus resultados para poder tomar ese tipo de decisiones. ¿Vale? Luego, formatos que podemos trabajar en Meta. Me refiero a formato de anuncio. Es igual que si fuese un post orgánico, es decir, sin anuncios, que en este caso, pues os pongo el ejemplo de un carrusel. Puede ser, yo le digo imagen estática a cuando no es vídeo, ¿no? Entonces, pues una imagen estática individual, puede ser carrusel, puede haber vídeos cortos en formato Reels, en formato horizontal, que también se lleva mucho ahora. Lo que sí que os recomendaría es vídeos cortitos, lo dicho. Hay que intentar captar la atención del cliente en esos primeros segundos, así que como mucho, yo os diría 15 segundos, 20 máximo, si de verdad vale la pena. Hay que intentar hacer vídeos cortitos y que en esos 5 primeros segundos quede muy claro el mensaje o al menos lo más importante. Luego, también se pueden hacer anuncios de catálogo de productos. Esto pues al final para pymes que tenéis diferentes productos y que al final vale la pena, son atractivos y tenéis buenas imágenes, podéis establecer anuncios de carrusel y que al final se dé de alta y lo que vea la persona sea pues por ejemplo camiseta de deporte, pantalón de deporte y botella y toalla. O sea, al final así se pueden mostrar los precios o no, lo que queramos cada uno, pero sí que es importante porque al final te va moviendo los productos y la persona cuando clica en ese producto en específico, en esa imagen en concreto, puede ir a la web a ver más detalles de ese producto en específico. Para eso hay que configurar un catálogo online en la propia plataforma, pero que se puede conectar o con la web o se puede subir un Excel con todo el inventario y se puede trabajar de esta forma. Y luego el formulario es el que os comentaba antes, que imaginad que esto es el anuncio, un anuncio normal y aquí en vez de haber un botón que diga más información y llevarme a la web o llevarme a su Instagram y demás, pues abriría un formulario. ¿Vale? O sea, sería añadido. Pero no sería solo un formulario, sino que siempre iría acompañado de una imagen o de un vídeo. ¿Qué más nos puede ofrecer Meta Ads? Lo he dicho de antes, programación y control, es decir, elegir qué horarios y días. Esto también yo lo hago mucho porque, sobre todo para aquellos clientes que ya tengo datos o que por presupuesto también me veo más ajustada, yo lo que hago es intentar ponerlo, según el tipo de cliente y el público al que me estoy dirigiendo, por rangos horarios. Es decir, si yo hoy voy a impactar a un público joven, digo, vale, pues yo creo que la gente así más jovencita lo que hace es mirar el móvil más como por la tarde-noche. Por el día, pues o están en clase o están haciendo cosas, luego a la hora de comer a veces también lo pongo, entonces lo suelo hacer más a la hora de comer y más acercándose la noche. Luego, por ejemplo, he hecho campañas enfocadas a empresarios, por ejemplo, pues yo me siento, voy con mi jefe y les digo, ¿tú cuándo miras mucho el móvil? Y por ejemplo, ellos me dicen, pues a lo mejor desayunando, estoy desayunando y estoy mirando el LinkedIn, estoy mirando novedades, estoy mirando. Vale, pues a la hora de desayunar, si mi anuncio está dedicado a empresarios, tal.
Luego puede ser que a la hora de comer y luego por la noche, porque luego el resto de días estás de reuniones y de tal. Entonces, tú puedes ajustar para que en esas horas máximas que tú crees que la gente te está consumiendo, tú vas a apostar o pujar para salir en esas horas y que no salga en horas random para intentar que ese presupuesto se vaya a donde creemos que puede funcionar. Luego la plataforma nos va a dar datos y nos va a decir si realmente en estos rangos horarios cuáles nos funcionan mejor, cuáles nos funcionan peor y podemos seguir ajustando. Siempre se puede personalizar. Luego, seleccionar ubicaciones específicas, lo que os decía. Además de la plataforma, si es en Facebook o en Instagram o en las dos, podemos elegir si hay algún formato que no nos gusta. Yo, por ejemplo, para este de la discoteca, cuando hago para público joven, es que no pongo otro formato que no sea stories, porque yo me he dado cuenta que la gente de 18, 19, 20, tal, solo mira stories. Es más, si te fijas en los perfiles de este tipo de público, ellos ya no utilizan los posts, sino que solo dejan destacadas y suben historias, porque es que lo único que miran. Entonces ya hacemos directamente anuncios así, para el story, y que lo vean. Ya no están scrolleando, entonces podemos ajustarlo y que se vea solo en ese formato. Luego, en este caso, en esta plataforma podemos ajustar el presupuesto para que sea diario o total. Es decir, podemos decirle invierte 5 euros al día o podemos decirle invierte 1000 al mes. ¿Esto qué pasa? Yo os aconsejaría siempre hacerlo diario, porque si vosotros le decís que, por ejemplo, ahora mes de diciembre, inviérteme, o bueno, mejor, mes de noviembre, vamos a poner el ejemplo, inviérteme 1000 euros al mes, pero que la plataforma decida cómo los va a invertir. Imaginad que no es una campaña de Black Friday, pues ahora, por ejemplo, en Black Friday nos pasa, bueno, en Navidad también pasará, que hay épocas del año que todo el mundo se suma a hacer campañas, entonces hay más competencia y puede ser que los anuncios sean más caros. Si mis campañas no son de Black Friday, sino que es una campaña normal, que no tengo un mensaje enfocado a la promoción, es posible que esos 1000 euros tengan el mayor gasto en los días de Black Friday, porque es cuando más competencia hay. O, por ejemplo, nos puede pasar que la plataforma entienda que X días al mes, ya sea noviembre, sea otro mes, tiene que gastar más. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. A mí me gusta más dar un presupuesto diario y veo que me funciona mejor, porque así de esta forma le estamos obligando a decir que sí o sí tiene que invertir ese dinero cada día. Y así no tenemos riesgo a que haya días que no se invierta nada, luego hay días que se invierta el doble, hay días que no se invierta. Entonces, yo prefiero aconsejaros que utilicéis el diario. Luego, lo he dicho, impactar en móvil o escritorio y igual que en Google Ads, todo esto se puede ver a tiempo real, las campañas cómo están funcionando, si tienen clics, si tienen impresiones, si tienen conversiones, formularios. Todo lo que podáis recoger de información está en la misma plataforma desde el minuto que la publicáis y cuando se pausa se queda ahí registrado y lo podéis ir comparando siempre todo por periodos y demás. Entonces, a la hora de medir resultados es ideal, la verdad. Lo vais a ver todo. Luego, yo os ponía por aquí un ejemplo que es una tienda de ropa local, imaginaos la típica botiga de aquí. Entonces, yo os diría hacer diferentes tipos de anuncios, sobre todo cuando hay un presupuesto más ajustadito, considero que es cuando en ese tipo de plataformas hay que intentar apostar con mensajes más potentes, por lo dicho, porque al final estamos en un momento de la vida que muchísimos mensajes, muchísimos vídeos, muchísimas fotos, muchísimas promociones, entonces hay que intentar que también da igual, ese presupuesto es más, no da igual, digo que independientemente del presupuesto que sea, hay que intentar que la pieza sea lo más atractiva posible, lo más explosiva posible, pero si encima tenemos un presupuesto ajustadito, cuanto más importante es. Porque al final todos comemos por los ojos y nos gusta mucho al final ver piezas súper visuales o atractivas. Entonces yo apostaría o intentaría deciros que siempre cuanto más se pueda, que la pieza esté cuidada, sea creativa y demás. Entonces, en el caso de una tienda de ropa local, teniendo en cuenta que tendríamos que tener pues, un par de piezas atractivas, bien cuidadas y tal, pues os diría ejemplos que podéis hacer. Puedes hacer un anuncio de vídeo mostrando un outfit y hacer una campaña de reconocimiento, empezar por aquí. Entonces tú le estás dando a la gente pues un vídeo, pues yo que sé, una chica, un chico bien vestido, tal, y ya estás despertando un poquito el interés. Luego puedes hacer una campaña de tráfico, pues yo que sé, a la semana, a las 2 semanas de una campaña con tráfico a la web para que se vean esas prendas y, por ejemplo, puede ser o el mismo vídeo o puede ser otra pieza, pues con una promoción, bueno, con una promoción no, con alguna información extra, con algún gancho y ya pues al final sí, para que esa persona compre,
hacer una campaña de conversión y ahí poner la promoción. Sino que al final, ¿veis? Estamos dividiendo por fases y trabajándonos al mismo público de diferentes formas con el mismo objetivo que al final, el final de todos es que compren, ¿no? Pero lo estamos trabajando. Simplemente no estamos yendo directamente a la persona y decirle, cómprame, cómprame, sino primero me conoces, luego trabajo un poquito ese deseo, ese gancho para tenerte pendiente y luego ya te pesco totalmente con una promoción, con descuento, o no hace falta que sea una promoción o un descuento, puede ser, pues lo dicho de antes, pues elementos diferenciadores, pues envío 24 horas lo tienes en casa, pues servicio de atención al cliente 24 horas, ese tipo de cosas nos suele diferenciar muchísimo. Vale, entonces, y de cara a, bueno, pues a vosotros, a las pymes y demás, porque creo que Meta puede ser una buena plataforma para vosotros para ganar clientes, lo he dicho, presupuesto totalmente flexible, podéis empezar con poquito y según resultados ir viendo. Es ideal para mostrar productos, servicios de una forma mucho más visual. La segmentación muy precisa, pues al final lo he dicho, intereses, remarketing, la edad, el género, ubicaciones, todo. Y también os puede permitir probar muchísimos tipos de mensajes, diferentes creatividades. Podéis ir haciendo test A/B, a ver qué tal, qué imágenes os funciona mejor. Nosotros, por ejemplo, solemos hacer, vamos a hacer una imagen con una chica y un chico, vale, a ver cuál funciona mejor. Porque así, a lo mejor para el futuro, pues ya directamente hacemos una pieza, pues ya con esto, con otro, o al revés. Vamos a hacer una pieza que se vea, me invento un restaurante, que se vea el plato principal, así que se vea bien el plato sobre el plato, o montamos una mesa y que sea una persona interactuando, vale, pues depende de lo que veamos, vamos a seguir haciendo el siguiente contenido. Pues todo esto lo podemos ver porque la plataforma nos lo permite medir y podemos ir haciendo esas pruebas. ¿Vale? Entonces, ya de cara a daros consejos de cómo podréis elegir la estrategia para vuestro negocio, en vuestro caso, yo os diría, según lo que hemos visto, yo no sé si alguno de vosotros se preguntara, tipo, vale, y ahora sí que lo quiero hacer, ¿por dónde empiezo? ¿Hago Google? ¿Hago Instagram? ¿Hago Facebook? De las campañas que me ha dicho Ana, pues cuál creo que tal. Entonces, yo os digo, al final, yo siempre digo lo mismo, esto no es una ciencia, no es que yo os pueda decir, vale, si empleáis Google, búsqueda, Instagram, tráfico, os va a ir genial desde el primer día. Si fuese así, es que todos nos iría genial, todos tendríamos empresas, todos vendríamos un montón, todo tal, ¿vale? Sino que simplemente hay que hacer realmente este plan, lo que os he dicho, 90% planteamiento, 10% ejecución, de ponerse a pensar, ir probando, ir trabajando muy teniendo en cuenta el tipo de perfil de cliente que nosotros tenemos en mente y al que nos queremos dirigir. Y sobre todo, ya no solo también el planteamiento, sino el plan, ya digo, no el plan antes de activar, sino una vez activada la campaña, constante revisión, por ejemplo, una vez a la semana ir viendo qué tal los resultados, cómo lo podemos mejorar y demás. Creo que ese es un poco el secreto. Sí que os quería dejar aquí un poco tips, tipo si antes de elegir el canal, pues sí, Instagram, Facebook, Google, tal, pues que tenéis que saber qué queréis. Si queréis visibilidad, tráfico, leads, fidelizar a aquellos clientes que ya tenéis, ¿vale? Eso es algo que tenéis que definir antes de empezar. Y luego, pues, ¿qué queréis conseguir? Pues eso, si en todo caso, yo sería para empezar, si tenéis, por ejemplo, una empresa que tenéis muchísimos servicios o tenéis muchísimos productos, yo nos diría que empecéis con todo a la vez. Hay que ir poco a poco y pensar, vale, pues si yo tengo, por ejemplo, 5 servicios, ¿cuál es? Aquí también un poco la estrategia que vosotros queráis. ¿Cuál es el que quiero potenciar más? Ya sea porque o es el que mejor me funciona o es el que peor me funciona y lo quiero potenciar. ¿Vale? Entonces, empezar por uno, definir este objetivo, empezar por una campañita, luego ir viendo los resultados y optimizando y ahí ya podéis ir añadiendo pues o más productos o más campañas o más audiencias. ¿Vale? Entonces, yo no lo haría todo de golpe para nada, sino que poco a poco creo que podéis ir construyéndolo muy bien y al final, eso, yendo poco a poco con una inversión y ya veréis que a medida que tengáis resultados os animaréis a ir probando más y que todo tenga un sentido. ¿Vale? Entonces, aquí un poco de poneros una chuleta, que veo que también se me ha cortado un poquito, luego lo arreglo, os ponía por aquí. En el caso de que queráis dar a conocer vuestra marca, yo os recomiendo Meta Ads y campaña de reconocimiento. En el caso de que queráis conseguir visitas, que rellenen formularios, pues en espacios online de Google, pues Google Ads, campaña de búsqueda o de display, aumentar ventas online, pues podéis hacer una combinación de Google y Meta, de performance y campañas de remarketing.
En el caso de que queráis captar contactación y demás, pues podéis hacer una de búsqueda en Google y una de meta con formulario, por ejemplo. Y en el caso de que queráis reforzar la marca, que es al final, pues en vez de darla a conocer, en vez de tener un mensaje de, pues yo qué sé, somos una nueva clínica en Mallorca, sino pues si queréis reforzar porque tenéis o nuevos servicios, o nuevos productos, o algo destacable del negocio, pues también podéis hacer una campaña de reconocimiento en Meta y en vez de que sean personas nuevas, pues con remarketing. Aquellos usuarios pues, que ya han visitado la web o que ya se han comprado alguna vez, etcétera. Todo va a depender pues, del objetivo y de lo que queráis conseguir y demás. ¿Vale? Entonces, realmente este sería un poco el por qué considero que podéis emplear esas dos plataformas para conseguir clientes. Y ya, pues, si queréis, pasamos a lo que es todas las preguntas que podáis tener. Vale, yo os he habilitado a los participantes el micro, ¿vale? Por si queréis hacer preguntas por el micro. Y, A y nada, ver. bueno, yo te diría, Ana, que muy Sí. interesante, la verdad. Sí, me estoy Ay, quedando aquí muchas gracias. enganchada. Em, y, y nada, bueno, las podéis escribir por el chat, pero nada, que si alguien se anima a abrir el micro, pues que os lo he habilitado para quien quiera A comentar ver, por ahí. veo que hay alguna pregunta por aquí. A ver, Sí, Daniel había preguntado al principio, ¿de qué agencia sois? Nosotros somos de Refinería, Daniela, que estamos aquí en Mallorca. Estamos en el polígono de Gremi Pasameners, por si quieres buscarnos. Y bueno, lo he introducido un poquito al principio. Tenemos todo lo que es servicios web, diseño gráfico, marketing, consultoría de empresa y productora audiovisual. Había visto que alguien, mira, ya tú lo habías contestado. ¿Vale? Aquí hay una pregunta que si hacéis un estudio de empresa, ¿a qué nivel? ¿Estudio en qué sentido? No sé si entiendo muy bien si os referís a nivel refinería como con consultoría o si os referís a lo que yo decía de plantear tipo de cliente. No sé si alguien quiere comentarme por aquí. Mm, A yo ver, tampoco he entendido muy bien la pregunta. ¿A qué se Mm, refiere? a ver, ¿qué dice? Yo tengo una empresa de bodas y eventos especializada en clientes de Estados Unidos que vienen a Mallorca a hacer su evento. ¿Qué tipo de campaña puedo hacer? Mm, Vale, yo lo que intentaría sería al final, tienes que tener en cuenta muchos elementos, tipo por ejemplo, la inversión que puedes realizar desde un inicio es importante también para plantear el resto de campañas, duración, etcétera. Yo te digo, yo al final, si quieres dirigirte a un público que actualmente está en Estados Unidos, lo que haría sería primero plantear qué inversión puedes realizar para al final ser realistas en el número de campañas y demás. Luego, si son personas que están en Estados Unidos, te aconsejaría plantear qué ubicaciones de Estados Unidos. Estados Unidos es enorme, enorme, entonces yo te diría plantear las ubicaciones principales o incluso empezar por la que tú creas que mejor te puede ir, simplemente por esa, e impactar ahí. Entonces ahí puedes hacer diferentes tipos de campaña. Por ejemplo, puedes hacer una de búsqueda para personas que están en Estados Unidos y están planteando casarse aquí en Mallorca y están buscando ese tipo de servicio. Entiendo que tú al final le vas a ayudar a lo que es la organización, ¿no? de lo que es o la boda o el evento, entonces plantear con un estudio de palabras clave, pues, por ejemplo, pensar, vale, voy a mirar Estados Unidos en estas ubicaciones que yo creo que pueden estar interesadas en inglés, qué búsquedas hacen sobre organización de eventos y de bodas aquí en Mallorca y ver si realmente hay búsquedas sobre este tema, ver si los costes son asumibles. Entonces, puedes plantear una campaña de búsqueda. Una vez hagas una campaña de búsqueda, también puedes ir viendo si luego puedes hacer campañas de display o algo con este tráfico que tú has generado. Si no, también te puedo recomendar o sea, si tú ves que en este estudio de palabras clave no hay muchas búsquedas, porque puede pasarnos de decir,
vale, yo quiero hacer una campaña de búsqueda para gente que está buscando activamente, pero a lo mejor a la hora de la verdad, en el planificador de palabras clave nos dice que hay muy pocas búsquedas o que casi no hay. En ese caso te recomendaría hacer una estrategia de generación de interés, que entonces iríamos a otro tipo de campañas y tú ahí ya tendrías que pensar si te gustaría hacerlo o por Google, con vídeos de YouTube, un display, o con Meta. Si tienes vídeos y fotos muy atractivos y que puedan ser muy visuales, sí que te diría, pues haz una campaña en Meta dirigida a personas que están en Estados Unidos y que tengan intereses en eventos, en boda y demás. ¿Vale? Entonces sería al final un poquito según eso, según tu inversión, según ese estudio de palabras clave, te definirá si la gente lo busca o si tienes que generar tú esas ganas de tal. Y luego, pues al final tú puedes elegirlo teniendo en cuenta estos factores. Luego Susana me dice, ¿cómo se hace el estudio de palabras clave? No encuentro en Google Ads. Vale, os voy a compartir yo pantalla un segundito y lo vemos juntos, porque esto es súper sencillo. Esto primero de todo, Alfred, vale, perfecto, dos en uno. Eso al final tenéis que tener primero de todo una cuenta de Google Ads activa, ¿vale? Aquí igualmente si buscáis planificador de palabras clave de Google Ads, os debería llevar directamente. Si no tenéis una cuenta de Google Ads, pues os hará primero que iniciéis sesión o hagáis una nueva, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, voy a coger esa misma de refinería, entro en mi cuenta y os digo dónde verlo. ¿Vale? Eso es en mi cuenta de refinería, aquí en herramientas, ¿vale? Herramientas, planificación, planificador de palabras clave. Entonces, si queréis, ahora simulamos así sencillito cómo sería una búsqueda. A ver, perdón, eso es que tengo muchas cuentas, vosotros solo tenéis una. Os aparecerá esto y le tienes que decir, descubren palabras clave nuevas. Le daríamos aquí y aquí es cuando nos preguntas. Lo voy a acercar un poquito por si no lo veis. Los términos que queremos ver, si tienen búsquedas o no, en qué idioma y en qué lugar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si era el ejemplo este de Estados Unidos, queremos, imagina que lo queremos buscar en español, ya lo voy a dejar así. Vamos a poner aquí Estados Unidos, pues es que es enorme, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo, pero bueno, esto lo suyo sería poner, ¿ves? Cobertura significa, pues al final, el número de personas que puedes llegar a impactar, es que es muchísimo. Imagina que dice organizar boda Mallorca. Aquí le estaríamos diciendo que queremos saber cuánta gente en esta o cuántas búsquedas tiene organizar boda Mallorca en español en Estados Unidos. Si quisiésemos buscarlo para gente que tiene dispositivo en inglés, pues teníamos que buscarlo en inglés. ¿Vale? Entonces, yo ahora, por ejemplo, ¿veis? Me dice que nadie busca en español ese término en Estados Unidos en ese último año. Ahora, por ejemplo, si yo digo, en vez de Estados Unidos, vamos a poner España, vamos a ver si hay gente que busca esto. ¿Veis? Ahora me dice que sí, que hay poquitas búsquedas, pero hay. Luego hay otras que, por ejemplo, tú le puedes ser más general, poner boda Mallorca, por ejemplo. Entonces, os va a salir cuántas búsquedas tiene vuestra palabra clave que habéis introducido y os puede dar ideas de otros términos que se están buscando con sus resultados. Entonces, el ejercicio es ir buscando, ir jugando, ir viendo también por tipo de palabra clave, por ubicación, por idioma, en el caso de que tengáis esto de que puede ser en otro lugar. ¿Vale? Entonces yo os diría por aquí. Y lo dicho, tenéis el nivel de búsquedas promedio en los últimos meses, si la competencia que tiene es alta, si es media, si es baja, y aquí los costes, os lo acerco un poquito. Dices, el coste mínimo sería esto y el coste máximo, pues sería este. No significa que siempre que os den clic sea 1,50, sino que es lo máximo que podéis estar llegando a pagar si alguien os da clic por esa palabra clave. Eso al final yo os digo, siempre que activáis la campaña, luego os vuelve a decir el promedio de lo que realmente estáis gastando y ahí podéis seguir decidiendo. Pero es verdad que así, de primeras, te ayuda a ver si una palabra clave realmente nos sirve o no. ¿Vale? A ver si alguno tiene más preguntas. Ah, pues, bueno, sí. Esto, Ana, si te parece, puedes hacer tú misma las pruebas con el planificador. Perdona que no te había leído y hacer las pruebas que tú necesites, así con todos los términos que tú veas. Súper. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Nada, gracias a vosotras.
Súper. Bueno, pues bueno, si nadie más tiene algún comentario, si te parece, Ana, ya podríamos ir Claro, dando por acabado el webinar. Bueno, última genial. oportunidad. Ya bien. Vale. Bueno, pues nada. Súper. No sé si querías añadir alguna cosa más. Nada, yo gracias por escucharme. Cualquier cosita que tengáis de duda y tal, pues ya sabéis. Estoy aquí en Refinería. Cualquier cosita, pues os voy a dejar, si queréis, por aquí el enlace a nuestra web. Y por aquí nos podéis encontrar para cualquier cosita que necesitéis. Y gracias también a ti, Mireia. Os lo dejo por aquí. Súper, pero muchas gracias, la verdad. Bueno, como sabéis, os he dicho por el chat, esta sesión se ha grabado y os la enviaremos Mm, a todos los asistentes, bueno, y a todas las personas que se hayan registrado. Y nada, estamos a vuestra disposición para cualquier cosa, ya sabéis, aquí en la cámara, cualquier duda que tengáis, nos contactáis. Y, y nada, que muchas gracias a todos y muchas gracias sobre todo a ti, Ana. Nada, que tengáis buen fin de semana. Venga, Hasta adiós. luego. Gracias, adiós.